Listo. Bueno, buenos días a todos. Me tocó este viernes hacer o presentar el journal de esta semana. Eh, y la verdad es que había un par de papers para mostrar y finalmente nos decantamos con Héctor por este que probablemente podía atraer más gente. Básicamente esto es una revisión sistemática y un metaanálisis de un tema que no sé si es muy interesante para mucha gente, pero básicamente lo que trata de explorar es si es más segura o es más efectiva, por ejemplo, dar una anestesia inhalatoria versus una TIVA, que no es un tema nuevo, es un tema que tiene al menos varios metaanálisis escritos en la literatura, pero me pareció interesante este porque salió publicado en este mes en el British Journal de Anestesia, que es una revista bien connotada, que cuesta entrar y cuesta publicar acá. Eso por un lado, y lo otro es que ellos hacen un punto en el sentido de que los metaanálisis que se han descrito hasta la fecha, en general comparan la anestesia inhalatoria con la TIVA en general, sin hacer una distinción entre distintas formas de dar TIVA. Y eso puede ser un aporte, creo yo, que puede ser interesante de ver, ese análisis. Eh, este es un grupo canadiense el que hizo este metaanálisis, donde claramente aquí el cabrón es el Thomas Hemmerling, que tiene más de 100 publicaciones, debe tener más de 150 publicaciones a su haber, y probablemente él es como la cabeza acá que dirige a los otros. El autor principal, que es el Nicolás Ibacache, eh, ese weón es como doctor, y los que siguen para atrás también son como doctores en ciencias médicas, no son anestesistas, y tienen mucho menos publicaciones. El Nicolás Dacache tiene por lo menos tiene 5 publicaciones descritas. Él es como que está partiendo y la gran mayoría de ellos están partiendo. Así que el Thomas Hemmerling probablemente. Y trabaja en un hospital o trabaja en una universidad que es McGill, que también es una universidad súper connotada. Entonces probablemente el estudio está bien hecho, creo yo, y pareciera ser interesante entonces de revisar el tema. Eh, eh, a manera de introducción, creo que es súper importante entender que cuando uno da anestesia general hay varias formas de hacerla, pero la comparación más odiosa probablemente tiene que ver que si tú te decantáis por darle gases a un paciente como la droga principal de mantención de anestesia general, o si te encanta poder hacer una anestesia endovenosa donde probablemente Propofol es la droga principal con la cual tú asistivas. Y este es un gráfico que muestra un poco la proporción de las anestesias generales con gases versus las TIVAs que se hacen en el mundo. Y este número no ha cambiado en los últimos 20 años y la verdad es que llama la atención, sobre todo cuando uno miraba metaanálisis anteriores y decían que la TIVA era tanto mejor, o reviews que decían que la TIVA tenía muchas ventajas por sobre la anestesia inhalatoria. Y finalmente, a nivel mundial, el 75% de las anestesias generales se hacen, entre 75 y 80 se siguen haciendo con anestesia inhalatoria, versus TIVA con Propofol, que no pasan del 25%. Si bien han ido aumentando en el último año, estos autores anticipan un aumento en el sentido de que los gases también vilipendiados en este minuto por toda la contaminación que producen, el efecto de invernadero que producen, el deflorano va a terminar por desaparecer y probablemente nos estamos quedando solo con sevoflurano como alternativa real. Eh, en Chile es más o menos lo mismo. No supera el 20% la gente que hace solo TIVAs para sus anestesias generales. Entonces, sigue siendo la anestesia inhalatoria probablemente la forma en la que más damos. Como dije antiguamente, hay varios metaanálisis previos que muestran, o sea, previamente, que comparan la TIVA versus la anestesia inhalatoria. Y en términos de morbi-mortalidad, esos estudios mostraron que era comparable una con otra, o sea, no es superior la TIVA a la anestesia inhalatoria y al revés. Y probablemente sí la TIVA había mostrado algunas ventajas en términos de disminuir la incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios. Y cuando uno habla con los colegas y cuando uno ve la literatura,
en general, los anestesistas se decantan por hacer una TIVA cuando el paciente tiene alto riesgo de tener náusea y vómito, y ahí los gallos empiezan a experimentar con la TIVA porque, como se hace poco, la TIVA es una, en mi opinión, una alternativa anestésica que requiere de hacer muchas TIVAs para no cagarla tanto. Y siempre quedan accidentes, entonces la gente, o siempre pasa algo, y finalmente la gente sigue prefiriendo la anestesia inhalatoria, que es más sencilla, estamos más acostumbrados a hacerla, hacemos mucho más. Entonces, creo que este porcentaje no va a cambiar mucho. No existe una comparación actual entre que haga una comparación en términos de un análisis estadístico que pueda decir, mira, ¿qué es mejor, hacer una TIVA manual versus una TCI? En general, todos los metaanálisis previos comparan la anestesia inhalatoria versus la TIVA en general. Y ahí caían estudios de TCI y estudios de TIVA manual. Eh, por lo tanto, en términos de cuál es la pertinencia de hacer este metaanálisis, creo que es válido comparar la TIVA con la anestesia inhalatoria, especialmente si se posibilita o está la posibilidad de diferenciar entre TIVAs manuales y TIVAs TCI, y eso es un poco lo que pretende este estudio. El objetivo general que se plantearon los autores fue orientar la toma de decisiones informada sobre el uso de TIVA y la anestesia inhalatoria en la práctica anestésica. O sea, que tú tengas un paciente delante y probablemente ver ventajas de una u otra técnica y finalmente decantarte por hacer una u la otra. Y se plantearon algunos objetivos específicos que los explicitan, que son actualizar la comparación entre la TIVA y la anestesia inhalatoria mediante una revisión sistemática y metaanálisis, y analizar los efectos adversos, mortalidad, náusea y vómitos postoperatorio, dolor postoperatorio, tiempos de recuperación, satisfacción usuaria y los costos. Incluyen, como novedad, creo yo, una comparación entre la TIVA manual y la TIVA TCI, o sea, hace un análisis de esos grupos del metaanálisis inicial, que es comparar TIVA con la anestesia inhalatoria. En los métodos, bueno, este es un análisis que cumple con un metaanálisis, una revisión sistemática que cumple con lo que está descrito. O sea, si hay una cosa en la que hemos avanzado, creo yo, es ponernos de acuerdo en que existen ciertas cosas que tienen que cumplir todos los metaanálisis y revisiones sistemáticas para asegurar de una u otra forma que los resultados que tú obtienes son válidos o relativamente válidos o menos discutibles. Entonces existe una serie de cosas que uno tiene que cumplir y este metaanálisis cumple. Por ejemplo, hay un registro en Próspero, que es el registro de review sistemático internacional. Eh, Siguió las guías Prisma para poder hacer análisis, la recopilación de los datos y eventualmente el análisis posterior, que básicamente te dice cómo tú tienes que reportar los ítems en un metaanálisis y review sistemático. La búsqueda que se hizo es una búsqueda súper amplia. Los gallos lo hicieron, creo yo, ocuparon PubMed o Medline, Embase, Cochrane y WOS. Y tomaron todas las cosas publicadas desde el inicio de esta cuestión hasta octubre del 2024. O sea, la cantidad de papers que les tocó, la verdad es que al menos entraron en la estrategia de búsqueda es bien importante. Y la calidad de evidencia se, se revisó o de alguna manera se comprobó con la metodología GRADE, que también es otra recomendación para poder hacer el análisis de la evidencia que tú estás analizando. Así que como que cumple o cumplió con todas las cosas que en este minuto se exigen para poder tener un buen metaanálisis y que los resultados sean creíbles. Perdón. Respecto a la identificación y selección de los estudios, lo que hicieron ellos fue identificar estudios de eficacia y de seguridad que tuvieran que ver con anestesias generales en las cuales se usaba propofol o gases anestésicos como único agente de mantenimiento de esa anestesia general, tanto en el setting ambulatorio como en el setting hospitalario. Se incluyeron solo estudios randomizados, RCT de adultos o de niños que fueran originales, revisados por pares, que fueran publicados en inglés, en francés y en chino. El marco de búsqueda se basó también en la estrategia PAICOS,
que considera los pacientes, la intervención, el comparador, el resultado y el contexto, también una cosa bien estándar. Las palabras claves que se utilizaron fueron gas volátil o gas inhalatorio, anestesia inhalatoria, sevoflurano, deflurano, isoflurano, propofol y ensayos controlados aleatorizados. El trabajo de los trabajos que se identificaban finalmente en la estrategia de búsqueda se examinaron por dos revisores independientes cada uno y cuando se producía para poder incluir finalmente los trabajos finales y cuando se producía un conflicto en el que uno decía que sí, otro decía que no debería ser incluido, el conflicto se resolvió con un revisor adicional, que en este caso habían dos gallos que se dedicaban, que eran revisores adicionales para decidir finalmente si el trabajo era incluido o no la revisión sistemática. La extracción de datos y evaluación de la calidad. Los datos fueron la población de estudio, el tamaño de muestra, intervenciones, comparadores, posibles sesgos en la realización del estudio y los resultados que el estudio mostraba. El riesgo de sesgo, el sesgo de los trabajos incluidos se evaluó con la herramienta que Cochrane tiene disponible, en que básicamente se evalúa la generación de la secuencia aleatoria, el ciego de asignación, el ciego de los participantes, de los investigadores, el ciego de la evaluación de los resultados, sesgos de deserción que pueda tener el trabajo y la notificación selectiva. El riesgo total de sesgo para cada artículo se clasificó, como ustedes saben, o como ordinariamente se hace, en bajo, medio y alto, y la evaluación fue realizada por dos revisores independientes. Y se utilizó esta evaluación Gray o esa metodología Gray para evaluar la certeza de la evidencia de los resultados obtenidos. Los outcomes que se midieron, hubo un outcome principal que básicamente se refería al número de eventos adversos que se presentaba durante la anestesia utilizando una técnica o la otra. Eh, y esos efectos adversos eran de la clasificación Class Intra 3 o 4, o sea, cualquier intervención durante el procedimiento intraoperatorio que requiriera un tratamiento moderado, mayor, urgente, entraba dentro de estos eventos como ese fue el outcome principal. Y se midieron también outcomes secundarios, que eventualmente pueden ser más o menos importantes para uno, y se clasificaron en 6. Uno tenía que ver con la recuperación postoperatoria, donde se medía la incidencia de náusea y vómito, el dolor postoperatorio, requerimiento de opioides en el postoperatorio, incidencia de calofrío, y se hizo también un análisis de las puntuaciones de escalas de evaluación cognitiva e incidencia de daño cognitivo postoperatorio. Se analizaron los tiempos de despertar y recuperación para extubación traqueal, para despertar, para seguir instrucciones simples, para lograr una puntuación adecuada en la recuperación para alta y la orientación. Los resultados de seguridad tuvieron que ver con incidencia, agitación, mortalidad, inestabilidad hemodinámica, despertar accidental. Yo creo que cubre los outcomes secundarios, gran parte de lo que uno pide cuando analiza ver cuando una técnica es mejor que otra. Duración de estadía hospitalaria, cuánto estuvieron en UCI los pacientes o cuánto estuvieron en la RECU. Y satisfacción usuaria, N de los pacientes satisfechos, el N de los cirujanos satisfechos y una puntuación de satisfacción del cirujano. Y finalmente, una cosa que no es menor en la actualidad, los costos. Y aquí se incluyó el costo en los medicamentos utilizados en la premedicación, en la inducción, en la mantención, todos los medicamentos, relajos musculares, etcétera, etcétera, tratamientos de efectos secundarios y los desechables que se emplearon, desde las jeringas, las agujas, hasta el monitor del BIS cuando hacía una TIVA. Así que creo que los outcomes cubren un montón de cosas que a uno le interesa saber y me parece súper importante y relevante. Desde el punto de vista estadístico, los estudios se agruparon y se tabularon según los resultados presentados en la intervención de comparación evaluada. Las puntuaciones de dolor se homogenizaron, se estandarizaron y fueron convertidas todas a escala de 0 a 10. Eh, Cuando los estudios presentaban o se presentaban los resultados como medianas, con rangos intercuantiles o rangos de mínimos y máximos, se estimaron para esos trabajos medias y desviaciones estándar. Y se hizo con esa herramienta, con el metaanálisis acelerador, cuando el estudio presentaba resultados gráficamente, no como datos, sino que te presentaba gráficos, se estimaron también medias y desviaciones estándar con la herramienta de lectura de gráficos. Los datos recopilados se agregaron, se metaanalizaron y se construyeron forest plots, que es la forma en la cual se presentan los resultados en este trabajo con el Review Manager. Se hizo metaanálisis cuando
al menos 3 ensayos informaban las variables de valoración seleccionadas. Se intentó hacer el metaanálisis en esos trabajos. Los datos continuos se analizaron con modelos de efectos aleatorios y diferencias de medias estandarizadas, eh, y intervalos de confianza de 95%. El valor de P menos, como rutinario, menos de P0,05 se consideró significativamente significativo. Datos dicotómicos se analizaron con riesgo relativo y modelos de efectos aleatorios con intervalos de confianza. La homogeneidad de los trabajos se evaluó como se hace en forma habitual en este tipo de estudios con el I cuadrado de Higgins, y los clasifica en baja cuando tenía un I cuadrado menos de 40%, o el índice, moderado entre 30 y 60, sustancial 50 y 90 y considerable mayor de 75, la heterogeneidad, o sea, la variabilidad entre los trabajos. El análisis se hizo además un análisis subgrupo solo cuando se disponía de al menos 10 estudios para un grupo. ¿Ok? Eso fue el análisis estadístico, me parece también que cumple con lo que se exige en este tipo de trabajo. En cuanto a los resultados, este es un poco lo que se hizo, cómo se hizo la revisión sistemática y cómo se eligieron los trabajos y finalmente con cuántos se quedaron. Si ustedes se fijan, el número de trabajos que finalmente se obtuvo es bien considerable. En Cochrane 10.890, Borovitz 6.196, PubMed 3.350, y después de que los juntaron todos y eliminaron todos los duplicados, se quedaron con 11.402 trabajos. Después se empezó a descartar, obviamente tú empiezas a excluir, porque los datos que te muestra el trabajo no son muy buenos. Se quedaron finalmente con textos enteros que fueron elegidos, que fueron 991. De esos 991 trabajos, finalmente se excluyeron varios, y finalmente los estudios que se incluyeron en la síntesis cualitativa fueron 385. Y lo mismo va a ser finalmente el metaanálisis. Entonces incluyeron 385 artículos, que da un total de 55.223 pacientes que fueron incluidos para la síntesis cualitativa y cuantitativa. Súper importante los números, creo yo. O sea, podría tener harto peso. Yo creo que esta es una de las grandes razones por las cuales fue publicado también este trabajo. Igual hay algunos detalles que yo creo que se le perdonan al gallo porque, bueno, no es latino como nosotros. Cosas importantes de los resultados, acá se muestra, por ejemplo, en esta tabla muestran el total de RCTs que se incluyeron con el total de pacientes, los tipos de anestesia. Ustedes ven que sevoflurano la lleva en términos del inhalatorio versus los otros dos que se exploraron. Isoflurano cada vez se usa menos, entonces hay menos trabajos en eso. Y Propofol, obviamente 385. La población, mayoritariamente adultos, menos trabajos de niños y menos trabajos de ancianos. Los años de publicación, y ustedes pueden ver cómo a partir del 2020 en adelante el número de trabajos incluido va aumentando, y por eso esta es una de las razones por las cuales también me parece que es relevante este nuevo metaanálisis que los gallos hacen. Los tipos de cirugía: predominan la cirugía no cardíaca, obviamente, versus la otra. La administración de TIVA, la TCI va en aumento, creo yo, pero la manual, en esta revisión, siguen habiendo más trabajo y más pacientes. De los modelos farmacocinéticos usados, se exploraron March y Schneider, y más o menos son comparables con más gente que hace March que Schneider. No aparece LBL acá metido. Con respecto al riesgo de sesgo de los trabajos, fue bajo en general. Para el 22% de los trabajos incluidos fue medio. La gran mayoría de los trabajos tenían un riesgo medio de riesgo de sesgo, con 46%, y alto el 32% de los trabajos. Y ustedes pueden ver ahí este típico gráfico que muestra dónde el riesgo era mayor, y probablemente tenía que ver con la medición de los outcomes. Ahí había mayor riesgo, o sea, riesgo alto. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora Cavalieri?
Este es el forest plot principal de, creo yo, el trabajo. Aquí se muestra el metaanálisis finalmente de la revisión sistemática, donde se incluyeron 70 estudios que comparan el riesgo de eventos adversos, grado 3 o 4, entre TIVA y la anestesia inhalatoria. Y muestra ahí todos los trabajos básicamente con el riesgo relativo, el N de los pacientes y todo. Pero las cosas que probablemente es destacable es que el riesgo relativo agrupado fue de 1. Entonces no hay una ventaja entre una técnica y la otra, y con todos estos pacientes incluidos en términos de los efectos adversos explorados. Eh, la heterogeneidad fue del 37%, o sea, una variabilidad moderada. Y entonces la conclusión o que uno puede sacar así como de esto es que la TIVA y la anestesia inhalatoria tienen perfiles de seguridad que son súper comparables. En este resultado no hay una técnica que sea mejor que la otra, en globo. En análisis de subgrupos que se hizo, empiezan a aparecer eventualmente algunas cosas que pueden ser interesantes de ver. Por ejemplo, uno ve que hay ventajas, por ejemplo, de la TIVA en ciertas cosas y ventajas cuando uno hace el análisis de subgrupos. Por ejemplo, creo que aquí no hay ninguna ventaja en este análisis de grupos sin diferencias de análisis de subgrupos para posibles fuertes de heterogeneidad y evaluación de eventos adversos, dice. Pero después los separa y hace análisis de la TCI, el riesgo, March, Schneider, o sea, hay un análisis de eso. La anestesia inhalatoria le da al paciente y el tipo de cirugía tampoco tienen diferencias con una heterogeneidad de moderada alta entre los grupos. O sea, cuando se hace un análisis de su grupo de lo anterior, tampoco hay una ventaja entre una y otra técnica. Ahora, ¿qué pasa con los outcomes secundarios? En términos de riesgo general, pareciera ser que no hay diferencia. Cuando se hace análisis de grupo, tampoco hay diferencia. Pero cuando se empiezan a ver los outcomes secundarios, empiezan a aparecer algunas cosas que pueden ser importantes para decidir o decantarte por una técnica u otra. Por ejemplo, en términos de náusea y vómito, se vuelve a corroborar que la anestesia con una TIVA, con propofol, es súper protectora versus la anestesia inhalatoria. Lo mismo ocurre con la agitación del despertar. También ahí hay una diferencia que favorece a la TIVA. Eh, y en análisis de subgrupos para TCI y TIVA manual, reveló que la TCI favorece, eh, por ejemplo, las puntuaciones de dolor a las 12 horas y a las 12 y las 24 horas también. Entonces, pareciera ser que los pacientes que tienen TCI o reciben TCI, comparado con el otro, pareciera ser que se favorece la TCI versus la TIVA o la anestesia inhalatoria, perdón. Y también que pareciera ser que disminuye la incidencia del daño cerebral postoperatorio, como que la TIVA pudiese ser protectora para este efecto, eventual, la incidencia de este efecto adverso. Entonces aquí hay una cosa que puede ser un poco más novedosa. O sea, la TIVA TCI específicamente pareciera tener alguna ventaja en términos de que los pacientes les dolería menos y menos incidencia de deterioro cognitivo postoperatorio. Otros efectos secundarios, el análisis de subgrupo muestra que la TIVA manual favoreció a la anestesia, cuando se compara con la anestesia, el subgrupo de TIVA manual, se favorece a la anestesia inhalatoria en términos de tiempos de extubación, tiempos de despertar y tiempos para seguir órdenes simples. O sea, los pacientes se despiertan más rápido cuando les da una anestesia inhalatoria y son capaces de obedecer órdenes simples más rápidamente que cuando usas una TIVA manual. El grupo TCI no mostró diferencia significativa en estos resultados. En cuanto al tiempo a alcanzar una puntuación para recuperarse, la TCI también en ese sentido favorece mejor dar una anestesia inhalatoria. Tú te da una anestesia inhalatoria, te vaya a recuperar más rápido, vaya a lograr un score de alta antes. Y la reducción de la agitación al despertar favorece a la TIVA manual por sobre la anestesia inhalatoria, pero no a la TCI. Entonces aquí hay algunas cosas que han ido apareciendo que eventualmente uno pudiese decir, mira, parece ser que la TIVA es mejor acá, pero no solo la TIVA, sino que darlo en forma de TCI puede ser
puede tener alguna desventaja o puede ser mejor. Como conclusión y a manera de, como de resumen, la TIVA y la anestesia inhalatoria ofrecen en este estudio perfiles de seguridad que son comparables. Y no hay una diferencia significativa en cuanto a efectos adversos graves. O sea, da lo mismo cuando uno te mira ese aspecto, da lo mismo elegir una técnica que la otra. Ahora, la TIVA mostró claras ventajas versus la anestesia inhalatoria en dos cosas: en la agitación del despertar y las náuseas y vómitos postoperatorios, que era una cosa que ya estaba de alguna manera identificada, pero que este trabajo más grande viene a corroborar. La anestesia inhalatoria se asocia con tiempos de recuperación más rápidos y con costos menores. Eso también es súper importante. Tú gastáis menos lucas cuando haces inhalatorio. Este metaanálisis corrobora eso mismo. Los costos de inducción y mantenimiento no mostraron diferencias significativas entre la TCI y la anestesia inhalatoria, mientras que cuando hace una TIVA manual tiene un costo significativamente mayor. Entonces aquí hay una ventaja nueva y este es un dato nuevo. Cuando tú haces TCI versus la anestesia inhalatoria en términos de costo, pareciera ser que son súper comparables. No cuando así incluían en esto, en la comparación a la TIVA manual. Esa se hace significativo que favorece, es más barato hacer una anestesia inhalatoria. En el subgrupo TCI mostró una menor incidencia de daño cognitivo postoperatorio y menores puntuaciones de dolor. Esto también es una cuestión que por ahí se había esbozado previamente en algunos trabajos, que cuando tú les dabas propofol a los pacientes, parecía ser que les dolía menos en el postoperatorio. Pero cuando hace una TCI, se asocia con tiempos de recuperación que son más prolongados. ¿Qué es más importante para ti? ¿Que se vayan antes para la casa o que salgan más hueones? No sé, uno podría pensarlo de esa forma. Se requiere una validación entonces ahora mediante una revisión sistemática que compare directamente la TCI y la TIVA manual en condiciones estandarizadas. Yo creo que el futuro de la TIVA es abandonar la TIVA manual de todas maneras. Los gringos en este sentido están súper equivocados, eh, y con Trump están más equivocados en la actualidad. Entonces, pero creo que la forma de hacer anestesia endovenosa es utilizando TCI. Y probablemente cuando tú haces este análisis de esos grupos empiezan a ver un poco más de diferencia en términos de outcomes secundarios entre hacer una TIVA, TCI, y una TIVA, perdón, y una anestesia inhalatoria. Entonces creo que este trabajo finalmente viene a aportar en algo, viene a aportar en que hay más datos ahora para poder decidir y decantarse a lo mejor por hacer una TIVA y hacer una TCI en cierto grupo de pacientes que se pudieran ver beneficiados. Si tenéis riesgo de daño cognitivo postoperatorio, por ejemplo, pareciera ser que pudiese hacerlo mejor haciendo una TIVA TCI. Si queréis que al paciente le duela menos, pareciera también que pudiese ser otro tema. Entonces ahora creo que hay más cosas en la mesa que eventualmente te pueden ayudar a orientarte en el sentido de poder decidir una técnica por sobre la otra. Si bien probablemente cuando lo miráis así como en globo da lo mismo, yo creo que la TIA tiene algunas ventajas en algunas cosas. Este trabajo viene un poco a aportar en eso. Eso, que dejo abierta la discusión, preguntas, no sé. Gracias. Perrito quiere hablar. Gracias, Víctor. Gracias, Mauricio. Súper buena la presentación, bien interesante. Como dice, sobre un tema que es como repetido, pero aparentemente te da algunas luces nuevas también. Yo reconozco que no leí el trabajo y mi pregunta es si es que de alguna forma ellos hacen alguna diferencia entre adulto y pediátrico o es solo cosas generales de ambas poblaciones. O sea, lo único que el único análisis en el que entran ahí es que no, es como un análisis inicial del metaanálisis. Ahí hacen el análisis de subgrupo. Ellos ven que, por ejemplo, no hay una comparación entre adultos y niños, sino que en esa población especial no hay una diferencia entre hacer una anestesia inhalatoria y una TIVA, aparentemente. Pero no hay mucho más que eso. Ahora, yo leí el trabajo, pero no me dio el tiempo de ir a revisar
la cantidad de datos que ellos muestran que están en los suplementarios. Y la verdad es que a lo mejor ahí habría que echarle una mirada a ver si es que hay alguna otra cosa más que pudiese ser, pero creo que si hubiese habido alguna cosa importante al respecto, los gallos lo habrían presentado y no lo habrían tirado al suplementario. Hola, La doctora me levanté la Cavalieri manito. tiene la manito levantada para, como siempre, o no sé si esa es la palabra que tengo que usar. La manecita. Diga la La manecita. manita. La manita. La manita. No, muy interesante el trabajo en el sentido de que encuentro que está súper bien hecho. Tiraron toda la parrilla, el Prosper, el Prisma, el Grey, todo, así Todo. como que se dieron un trabajo muy, muy acucioso. Y es notable que o sea, sea uno el riesgo de complicaciones graves, o sea, que sea similar. Em, Ahora, lo mismo que el doctor Fuentes, me quería saber si había diferencia con los grupos de niños, porque si bien es cierto, hay mucha gente, y aquí en Chile hay gente, harta gente que hace TIVA en niños, no sé si harta, pero que lo hace muy bien y qué sé yo, el tema, este tema de las prolongaciones del despertar y de otros elementos podrían hacer que aún al mismo riesgo, al mismo, o sea, a la misma falta de riesgo o beneficios de riesgos de uno sobre el otro, la anestesia inhalatoria, por lo menos en niños, es infinitamente superior en términos de turnover, o sea, te permite ir mucho más rápido que con la TIVA. Y eso es indiscutible, sobre todo para cirugías ambulatorias. Cuando uno tiene que sacar 10, 12, 14 niños en un día, no, probablemente, creo yo, entonces, pero me habría gustado que esto, eh, y probablemente será un trabajo futuro, que esto ahondara en eso, en la eficacia de la técnica sobre otra en términos de rendimiento. Eso quería decir, y bueno, y felicitarte porque la verdad es un muy buen análisis. Gracias, doctora. Yo tiendo a estar de acuerdo. El trabajo un poco muestra lo mismo, ¿ah? No, probablemente no hace una comparación muy clara entre niños. Yo creo que la razón de eso tiene que ver con que los RCT en niños son bastante menos que comparado con los adultos. O sea, son 23 trabajos, igual son 1.798 pacientes, versus los trabajos de adultos que son 362, que son 53.400 pacientes. Yo creo que no les dio o no alcanzó para hacer un análisis. Cuando hacen el análisis dice que entre niños y adultos en general no hay mucha diferencia en términos de riesgos de cosas, son bien parecidos. Ahora no tengo tampoco, yo no miré, como digo, los resultados suplementarios, si es que hubiese ahí en niños alguna diferencia. Ahora, este trabajo vuelve a demostrar lo mismo, que eventualmente las TIVAs, el turnover, como usted dijo, es mucho más lento. Hay un tiempos de despertar, tiempos de recuperación que son más lentos cuando uno hace una TIVA, y es una cosa que eventualmente uno tiene que considerar, sobre todo si uno pretende hacer anestesia ambulatoria, creo yo, eh, donde necesita a lo mejor mover más cosas más rápido. Aquí los gallos se van a quedar un poquito más pegados. Este trabajo vuelve a decir lo mismo. Ahora a mí me llamó la atención que cuando se hace el análisis de su grupo entre TIVA manual y TIVA TCI, la TCI sale peor en ese aspecto. Como que si uno da TCI, el gallo se va a demorar más en despertar todavía. Y eso a mí no me hace mucho sentido porque cuando uno hace TCI se supone la cuestión está un poquito más ajustada, más dirigida al paciente específicamente, además de que uno le pone un bis y va titulando con eso. eh, pero eso fue una sorpresa un poco para mí, pero la TIVA siempre sale para atrás en ese sentido. Ahora, eso puede tener una ventaja en términos pediátricos, en el sentido de que tenía un niño que está más dormido, que está más planchado, que tiene menos posibilidad de agitarse. También hay alguna demostración previa que dice eso. Este trabajo no es tan claro en eso específicamente, pero pareciera ser que ocurre. No, sin duda. De hecho, muchos le ponemos una mini DCI al final de la cirugía al paciente para obviar
la agitación postoperatoria. Claro. Es que el sevoflurano es muy malo, weón. Para despertar, sí. Sí, interesante. Ya está, pues nos tomaremos otro cafecito, ¿no? Invite, pues. Eric está en Chile. No, Montevideo. Ya, ok. Así es. Oiga, que tengan un buen ¿Y día cómo estáis todos. despiertos hasta ahora? Que les vaya lindo a todos. Un beso grande.